nuestro sería corte. Entonces, todo esto sería relleno, corte y al final un relleno, que estaría graficado ahí. En el 1, como se acopla el camino justo a la situación existente, o sea, ahí donde está, 0. El 2, que sería esta situación de acá, estaría con relleno. ¿El 2? No, del 1 al 2. Entonces el 2 estaría con relleno y aquí nos enfrentamos a relleno contra nada. Luego sigue el 3, que sigue en relleno. Entonces aquí sería relleno a relleno. Y luego el 4, que es como la transición, porque llega acá, pero tiene como esos típicos cortes de corte y relleno, que en este caso este problema lo puso de excavación y terraplén, pero sería homólogo. Excavación sería corte y terraplén sería relleno. Y ahí empezaríamos a... ¿Se acuerdan que había que dividir en el punto de la línea de transición la sección que sigue y la sección anterior? Y ahí se determinan otros volúmenes. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es una situación conocida. Y las situaciones conocidas son como de corte a corte, de relleno a relleno o de corte a relleno. Entonces, esas situaciones que sería como de relleno a corte relleno, ahí habría que dividirlo en dos casos para que se trabaje con las fórmulas que tenemos. Y esta sería relleno a relleno y esta sería corte a relleno. ¿Se entiende? Entonces las fórmulas bueno, el caso más simple de relleno a relleno o de corte a corte, donde el volumen sería 1/2 a 1 más a 2 y todo esto por D. Donde este sería 1 y a 2 y D la distancia entre ellos dos. La semisuma de las áreas. Cuando nos encontramos con esto, que es de relleno a corte, relleno a corte, en este caso hay un volumen de relleno y un volumen de corte asociado entre cada eje. Entonces aquí tendríamos que calcular dos, que sería ese, el volumen de corte, cuando las áreas son distintas. Arriba tú pones el que te interesa, por ejemplo, si queremos calcular el volumen de corte, ponemos el área de corte al cuadrado, partido por la suma de las áreas, a relleno, y todo esto por D medios. Lo mismo si queremos hacer el volumen del relleno, a relleno cuadrado, a corte más a relleno por D medios. Entonces siempre que haya como dos cosas distintas, tienen que calcular estos dos volúmenes. En el caso que tengamos dos áreas de relleno, tenemos que sacar individual. Así, cuando son lo mismo, relleno a relleno, o corte a corte, sumáis las áreas de medio y listo. Pero eso está diciendo, a ver si me confundí un poco. Está diciendo que nosotros si sacamos, por ejemplo, tierra, hacemos una excavación, es lo mismo que ingresar relleno a esa excavación. No, esto es un método para calcular rápidamente un volumen determinado. O sea, por ejemplo, piedra completo, te pide, no sé, por ejemplo, la constructora, ahorita ubícamelo rapidito, tú solamente le tomas el área de allá, del otro extremo. Es un método como para hacerlo más sencillo. No es que movimiento y movimiento, esto es tierra que ya está rellenada o tierra que ya está cortada. Y nosotros solamente lo estamos calculando. El vacío y el relleno. El corte y el relleno.
la... Es que lo decía porque mencionábamos que O sea, hay una parte al final en la pregunta que se refiere a la compensación de tierra, que se supone que cuando tú vayas cavando y después rellenando, ojalá el volumen de relleno sea igual al 0,90 el volumen de corte. Eso es porque agarré la misma tierra que estáis cavando y la estáis depositando en tu relleno. Eso sería como lo ideal. pero existe un esponjamiento. Sí, por eso el 0,9. Un cero nada. O sea, de todo el volumen que tú excavas, cuando lo echas y lo aprietas, debería quedar el 90% de lo que excavaste, entonces sería igual a todo el relleno. ¿Se entiende? Entonces hay que sacar un poquito más para compensar. Realmente esta compensación nunca pasa, pero es como un análisis de método constructivo, para que sepan de lo que estamos hablando. Siempre hay que traer tierra a otro lado. Ese estamos haciendo, el de este. Ese. Entonces, del perfil 1 al perfil 2. Yo vi que la fórmula era como parecía esta y sería, suponte, en 1 es 0. ¿Ahí dice área cuadrado o área 2? En los de corte y relleno, cuando son distintos, son las áreas al cuadrado. O sea, tú Pero esa no es la misma fórmula que la de no, es que la primera es como de un 0 a un relleno. Entonces yo ocupé la fórmula como que fuera de igual a igual, simplemente en el área 1 es 0. Y quedaría A2 por D medios. Por eso sería área relleno por D medios, 6.000 metros cuadrados, como dice ahí, por D, que es 20, partido por 2, igual a 60.000 metros cuadrados. Cúbico. Claro. Luego viene el perfil 2 al perfil 3, pero eso sí, cuando son distintas, siempre el área, o sea, el volumen que te interese tiene que estar así, corte al cuadrado, el otro relleno a relleno al cuadrado. Todo eso, esos dos tienes que sumarlo y con eso tenía el volumen entre sección y sección, cuando son distintas. Luego, perfil 2 a perfil 3, que sería relleno a relleno, también podríamos ocupar esa fórmula, que tendríamos... Ah, ya. Bueno, ahí en el perfil 3, como en el perfil 4, pasa un cambio de relleno a corte. Les dije que tenían que dividir el área de la sección siguiente y la anterior. 3 de la anterior, tiene un total 4008 y justo cae en la mitad, entonces sería 2004 y 2004. Para este caso, lo sumamos como completo, 4008, porque es relleno de medios por A1 más A2, 6.000 más 4008, 108 metros, 8.000 metros cúbicos. Y ahí ya tendríamos el volumen. Hasta ahora solo tenemos volumen de relleno y volumen de relleno. Consultas. No. Y aquí vendría como la situación que yo les hablaba. Que aquí tenemos un relleno a un corte y aquí un relleno. Entonces aquí en esta interacción entre este 2004 y 1300 tenemos que sacar dos volúmenes. Volumen de corte y volumen de relleno y acá volumen de relleno. Entonces el volumen de corte, 1300 metros cuadrados, ponemos arriba, la que nos interesa en este caso que es el corte, y la suma de las áreas por de medios, y eso daría eso. Para el otro caso, como es un volumen de relleno asociado a esta situación, más el de acá, tendríamos el asociado de las secciones distintas, que es el que está cuadrado, de medios por 2004 cuadrado, por la suma de las áreas, y ese sería el del lado izquierdo,
más el del lado derecho, que sería de media 2004 más 1450. Lo multiplican, suman, y sale eso. Y ahí tendríamos los dos volúmenes que hay entre la sección 3 y la 4, que sería un relleno de 54 y un corte de 4500. Luego pasamos perfil 4 al 5, que ahí también pasa, aquí pasamos a corte, porque el camino está bajo la tierra. Entonces aquí también tendríamos esto es corte, corte y esto es relleno, corte. Aquí, de aquí para acá, hay que calcular dos volúmenes y aquí uno. Y bueno, no lo quise anotar, pero ahí estaría. Entonces, para el lado izquierdo, que es corte y corte, ocupamos estas, que son las áreas iguales, medio a 1 más a 2 por D. Y para el otro lado tenemos que calcular dos cosas: el volumen de corte con el área de corte, que es 3100 al cuadrado, partido por 3100 más A de relleno, que es 1450 por D medio. Y ahí tenemos el volumen de corte y el volumen de relleno, que sería el área de relleno arriba al cuadrado, 1450 al cuadrado, y abajo más el área de corte, 3100 más 1450 por D medio. Y ahí tendríamos que sumar el área de relleno de las áreas iguales, que es de para acá, a de corte, y el área de corte de la que está para el otro lado, sería esta y esta, y con eso sacamos volumen de corte y el relleno 1 nomás, que es de la interacción AR cuadrado partido por AC más AR. Y ahí lo tendríamos. No sé si lo quieren sacar. Creo que les ayudaría. Pero ese era corto relleno, ¿no? Corte, corte. 3 a 4, este es relleno. El 3 y el otro es como corte y relleno. Ahí. Lo que hacemos cuando se producen estas situaciones es buscamos comparar áreas distintas o una distinta de la otra, que son las tres fórmulas de acá. Áreas iguales y áreas distintas. Entonces tomamos el punto acá y lo proyectamos en el anterior. Dividimos esta área para que esta interactúe con esta y así como con el otro lado. Entonces cuando es de relleno a relleno, solamente tenemos un volumen de relleno que sería igual a esto. Áreas iguales. Área 1 más área 2 partido por medios y de ahí el D, que es la distancia entre ellos, por D medios. Y el otro lado tiene dos volúmenes asociados, el de corte y el de relleno. ¿Cómo sacamos cada uno? Con esa fórmula del área al cuadrado partido por la suma de las áreas por D medios. Que ponemos arriba el área que nos interesa, o sea, el volumen con el área que nos interesa sacar. Si es de corte, ponemos el área de corte al cuadrado, la suma de medios, ya, ahí hay un volumen de corte. Y el relleno sería área del relleno al cuadrado más la suma por D medios. Eso fue lo que hicimos en este caso y también en el 4.5, que ahí estaríamos con corte. Bien se corta, porque cuando te tocan esta situación, suponte el otro es de puro corte, como para abajo, tú tienes que proyectar en la anterior y en la siguiente, a donde quede, y eso determina dos áreas. ¿Se puede mostrar el procedimiento escrito? ¿Podría mostrar la imagen del perfil? Ah, del perfil, sí. ¿El qué? ¿El de medio que va a tomar? O sea, el D es la distancia. El D es 20 metros, la distancia entre cada uno de los perfiles. Y el camino así es. Acá. O sea, toda la distancia va a ser 20 en este caso, ¿no? Sí, de medios eso sería 20 partido por 2, siempre va a ser 10. Pero el D es 20. Y bueno, aquí estamos con el terreno natural,
y el otro línea es el camino. Profe, de la 6 a la 7 sería de un relleno a un corte. De ahí como que se pasa de la 6 va como el corte y porque el cerro de repente baja abruptamente, dejamos de hacer corte y empezamos a poner relleno para hacer el camino para arriba. Profe, ahí en el de 5 a 6 no es puro relleno. 5 a 6 sería. No, porque este es el camino. Sería corte. Y este es el camino. Entonces, cuando la tierra está bajo el camino, ahí tenemos que rellenar. Esto sería el relleno. Y este sería. Espera, como la tierra está arriba y el camino está abajo, hay que cortar. 5 y 6 sería el corte. Por eso podría ser con una sola fórmula, ¿no? Sí, lo es. Lo es. Lo que pasa es que este está dividido para el análisis de la otra sección. Pero este igual suma una sección en total. Entonces, cuando pasas del 5 al 6, ocupa esta fórmula con el área 1 completa, 6.002, y el área 5, y el área 6, que sería de excavación 2.100 metros cuadrados. Entre 5 y 6 son lo mismo. O sea, es solo un cálculo como